Tenemos nosotros el tema de las napas, cuando preparamos esta charla con Cristian, que me va a acompañar, recordábamos que uno de los motivadores a trabajar en napas fue alguien muy conocido por ustedes, que trabajó en soja, el Héctor Baigorri. El Héctor me decía, che, ¿qué pasa acá? Llueven 250 milímetros, 5.000 kilos de soja, a los análisis, o sea, el cultivo de soja no se correspondía con el clima, ¿no? Salía como de escala, de contexto. Entonces, hace muchos años el Héctor, me acuerdo que apareció en la oficina con su señora para ver si yo quería trabajar en soja, y por supuesto le dije que no. Porque no, habíamos tenido una reunión en Buenos Aires de los 22 técnicos de suelos de Anguil, 18 estaban trabajando en soja, en nutrición, en lo que sea, algo de maíz, trigo, soja, y habíamos 3 personas que estábamos trabajando en el resto. El único que estaba trabajando en ganadería, en suelos, en verdeos de invierno, era yo y Miguel Amigone de Marco Juárez, que era veterinario. O sea que entonces optamos, digamos, por el silencio del forraje, de las pasturas, donde no había ninguna empresa que golpeaba las puertas, nadie ponía plata, y realmente era atrayente el tema de la soja. Bueno, hay certidumbres. ¿Qué certidumbres tenemos respecto a la napa? Que podemos decir que cada 20 centímetros de napa, en un suelo arenoso tenemos 100 milímetros de agua útil, y en un suelo más bien franco-limoso tenemos 70 milímetros de agua útil. Más o menos para que tengan idea. Cada 20 centímetros de napa tenemos, si está al alcance de la raíz, tenemos eso, o entre 70 y 100 milímetros de napa. Que algunas napas tienen 1, 2, 3, 4, hasta 5 gramos de sales, que por evaporación, cuando la napa está dentro del metro de profundidad y el ascenso capilar la conecta con la superficie, el déficit de presión de vapor tira ese ascenso capilar, y más o menos promedio 2 milímetros por día, yo le diría desde mediados de octubre, 20 de octubre, hasta el 10 de marzo, más o menos podemos andar en 2 milímetros por día, algo más también, que cuando hay 5 gramos de sales significa que por día, y por manchones, porque tampoco el suelo está desnudo el 100% y está cubierto al 100%, entonces tenemos algo de cobertura, ¿no? Entonces, por manchones pueden llegar a la superficie 100 kilos de sales por día. Después Cristian nos va a comentar un poco. Por eso es que muchos de ustedes se encuentran sorprendidos, porque en 2 meses ven lo que no vieron nunca, ¿no? En 2 meses se pone el suelo blanco. Y entonces, bueno, de eso queríamos hablar. Nosotros hemos trabajado bastante en el tema. Una recomendación, aquel que todavía no conoce su napa, no conoce, primero si la tiene, y si la tiene, haga esto, una calicata, y déjela mínimo 10 días, 15 días abierta. La calicata le va a hablar, le va a decir dónde está el agua, cuáles son los centímetros de ascenso capilar, si en ese ascenso capilar hay sales o no hay sales, te lo cuenta toda la calicata, no tengo que hacer un análisis. Y en función de la distancia y todo, ver si la raíz que voy a poner, si voy a poner una soja de grupo 3 corto, o sea, un grupo 3 y pico, y 1,50 m, la raíz llega bien. Si tengo la napa a 2,20 m, por 60 centímetros de ascenso capilar, llego a 1,60 m, y prácticamente una raíz de grupo corto con napa 2,20 no se entera que hay napa. Por eso que a veces la estrategia es cambiar de grupo. Es decir, la napa se nos retiró a 2,40 m, vamos por la 4,2, la 4,8. Se nos fue a 80 centímetros, 1 metro, vamos por las 3 y pico. O sea, digamos, es decir, la napa requiere permanentemente de ajustes, ¿no? Ahora vamos a ver rápido algunos detalles y de ensayos incluso de campo que hemos hecho. A ver. Bien. Esto es ya el grupo de Jobashi, Noceto. Hay trabajos publicados, ahora los vamos a ver. Isaac, que es un tesista nuestro, trabajaron mucho sobre el tema napa. Y este sería como una mirada de la napa frente a la campaña que voy a transitar. Si uno va a hacer cultivos de verano, en general, es bueno salir a mirar las napas en mayo. O sea, en mayo ya la napa se estabilizó. La napa que tengo en mayo, si no pasa nada raro, va a ser la napa que voy a tener disponible para generar un maíz, una soja en octubre, noviembre o diciembre. Entonces ya en mayo es un buen momento para salir a ver las napas.
La napa puede estar en esta zona de profundidad A, o B, o C, o D, que son distintos, hacia acá aumenta la profundidad a la que se encuentra la napa, y acá el rendimiento del cultivo. Mientras la napa está dentro del metro, en la medida que la napa se acerca a la superficie, el cultivo pierde rápidamente rendimiento. Por ahí la soja un poquito menos que el maíz, ahora lo vamos a ver en detalle, después Cristian va a comentar. Y hay una zona de confort donde la napa realiza un gran aporte y acá se obtiene el máximo rendimiento. Llueva o no llueva, hemos determinado más o menos que para un maíz de 10.000 kilos, 9.500 kilos, 10.000 kilos, en algunos ambientes la napa llega a contribuir con el 40%. O sea que el 40% del agua que utilizó un maíz de buen rendimiento en algunos casos se independizó de la lluvia, lo aportó la napa y no la lluvia. En la medida que transito y que la napa se retira, cuando se retira acá, ¿no es cierto?, ya el acoplamiento con la napa se ve dificultado. Y si el año continúa húmedo, hay buenas lluvias, por más que la napa se retire, mantengo buenos rendimientos. Si el año viene medio falto de lluvia, cae el rendimiento a medida que la napa se retira. Ahora, este punto es decisión nuestra a veces. ¿Por qué? Porque la profundidad efectiva de las raíces depende del cultivar, de la especie, dentro de la soja, dentro de los trigos. No es lo mismo un trigo de ciclo largo, ciclo medio que ciclo corto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos estirar el B, este límite lo podemos estirar hasta acá y esta meseta la podemos estirar sabiendo dónde tenemos la napa en mayo y ya planificando qué cultivar vamos a sembrar, sin cambiar de especie. Demuestro lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Perdón. Por ejemplo, les voy a mostrar un caso que todavía nos costó mucho, ¿no? Porque era un módulo de larga duración y no podíamos explicar las cosas que nos pasaban. Perdón. Este es un maíz del Bajo, donde la napa estaba más cerca, 5.500 kilos, y este es el de la Loma, 8.600, ¿no? Con fertilización de reposición, de suficiencia, bueno, no importa. Nosotros teníamos el maíz del Bajo, la napa 60 centímetros, acá, acá. Esta es la curva de maíz, ¿ven? Y en la Loma, ahora lo vamos a ver, teníamos la napa 1,80 m, estamos acá, más o menos. Entonces, claro, uno viendo esto y viendo dónde estaba la napa, se da cuenta por qué la Loma rindió más que el Bajo, ¿no? Bien. Pero nosotros teníamos sectores de la Loma que independientemente si la napa se retiraba o no se retiraba, siempre tenían potencial de rendimiento. Y no lo podíamos explicar por relieve. El relieve superficial como que no se condecía con lo que era el relieve de la napa, la tabla de agua abajo, ¿no? Entonces empezamos a hacer nivelaciones. Nivelamos parte del lote. Acá esta es la superficie del terreno, cota cero. Este punto, que estaba a 40 metros de ahí, estaba 80 centímetros más alto. Este estaba 1,5 metros más alto que este. Este era el más bajo. Esa era la variación del relieve superficial, ¿no? Este era el espesor a la napa, distancia entre la superficie y la napa. O sea que teníamos sectores acá, la napa estaba a 50 centímetros. Acá estaba a 2,40 metros la napa. De la superficie del suelo, 2,40 metros en profundidad. Fíjense en el mismo lote, sembrado con maíz. Cuando hicimos nivelación del terreno y dejamos un plano cero del terreno y empezamos a ver cuál era el plano de la napa, este era el plano de la napa. O sea, cuando en el terreno, en el relieve del terreno, teníamos niveles de 1,5 metros de diferencia entre un punto y otro de la superficie del terreno, fíjense que en la napa teníamos 10 centímetros, 20, 30. O sea, el terreno era así y la napa era un plano, prácticamente. Fíjense entonces cuando hicimos una representación, esto es cero, nivel cero, y representamos la variación del relieve superficial de la loma, lo que consideramos loma en el ensayo, y bajo, manejo por ambiente, larga duración, fertilización de suficiencia, reposición, era complicadísimo, pero no daba variaciones que no lo podíamos explicar. Fíjense en la variación del relieve del terreno, y fíjense en la variación de la napa. ¿Qué ven ustedes? La napa iba en sentido contrario del relieve superficial, porque el origen es distinto.
Las arenas estas que hoy forman el relieve superficial son modernas, son de ayer, tienen 30.000 años, geológicamente. Y lo otro tiene cientos de miles, millones de años. Es decir, lo que está gobernando el flujo este no tiene nada que ver con el relieve superficial. Y no lo podíamos explicar hasta que no hicimos esto. Y fíjense en el contenido de nitrógeno, en cada uno de esos pozos que hacíamos conductividad, pH, nitrógeno disponible en la cabeza de la napa. Fíjense la cantidad de nitrógeno, no de nitratos, ya de nitrógeno. 46 kilos, o sea, estos serían 100 kilos de urea. Sí. O sea que, fíjense en la variación, o sea, en esta posición, 28 kilos de promedio, 15, 28, o sea, la pendiente del terreno era de norte a sur, 0,63. Y la de la napa era de sur a norte, 0,27. O sea que también nos está diciendo de que el agua superficial tiene... Es decir, esto lo podemos, cualquiera diría es una cuenca, ¿no es cierto?, donde los flujos van de este sector a este sector, claro, los superficiales. Pero los de abajo no están contenidos en esta cuenca que es moderna. Pertenecen a una cuenca que se generó en otro momento. El agua, es decir, los límites no están dados por las divisiones de aguas superficiales. No sé si entiende el concepto. Más, el agua que escurrió de acá a acá, en algún momento va a volver y va a pasar por debajo. ¿Qué pasa acá? Por eso es muy importante, que es el concepto que queremos decir, conocer. Poner un freatímetro a veces, si no está acotado, no me dice nada, no me dice para dónde. Si me dice dónde está la napa, a qué profundidad, pero no me dice cómo se mueve en mi campo. No sé si me entienden. Por eso queríamos, yo lo paso rápido. Entonces nosotros dijimos, bueno, alguna simplificación tenemos que tener. Entonces ahora vamos a comentar con Cristian, lo voy a dejar. Si tenemos napa, ¿no es cierto?, está dentro del primer metro y hay ascenso capilar hacia la superficie, tenemos que ver la salinidad, qué conductividad eléctrica tenemos y qué sodio tenemos. En función de si hay poco sodio, hay pocas sales, bueno, hay riesgo de salinización, pero generando coberturas podemos seguir a lo mejor en agricultura. Ahora, cuando ya tenemos menos de 2, pero más de 10 de sodio, indudablemente el riesgo de seguir en agricultura y de tener no permanentemente cubierto el suelo es altísimo, porque, ya le digo, por día a esa profundidad pueden ascender 100 kilos de sales por día. Entonces, indudablemente ahí se exige implantación de pastura, como mínimo. Y si tenemos más sales y más sodio, las limitantes son fuertes, ya físicas, ¿no? Por la dispersión del sodio. Bueno, si está entre 1,2 metros o si está a más de 1,5 metros, las cosas pueden cambiar también, eso está. Lo que yo le voy a pedir a Cristian, yo avancé o hice mucho, digamos, en el acoplamiento, lo que les mostré, no tenemos mucho tiempo. Cristian hizo la maestría, es ingeniero agrónomo, hizo la maestría en la Universidad del Sur en agronomía y le impusimos que hiciera el doctorado en geología, ¿no? Un ingeniero agrónomo, ¿no es cierto?, entre los cultivos, hacer el doctorado en geología. Fue un dolor, pero es el referente que hoy nos puede explicar muchas cosas que para nuestra escala temporal, que es una campaña, no entra en la cabeza. Así que, Cristian, te dejo. Gracias por compartir, por estar. Me lo impuso. Qué distinto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, con Beto hablaron un poco del tema del acoplamiento, dónde estaban ubicadas, hacia dónde migraban las napas, qué sé yo. Conmigo van a ver un poco el tema de calidad, porque siempre sabemos dónde está ubicada la napa, o por lo menos es lo que tendemos a saber, ¿no? En general le ponemos una posición, está a 60 centímetros, a 100, y cuando le preguntamos qué calidad tiene ese agua, empieza el CRI. El CRI ese largo, ¿no? Donde no sabemos qué atributos o qué cosas positivas o qué cosas negativas nos puede dejar la napa en superficie. Acá tienen la representación de un par de freatímetros que tenemos en la zona, debe haber alrededor de unos 50 freatímetros, y quisimos representar en esas diferentes calicatas que les marcaba hoy Beto, qué cosas nos pueden dejar las napas. Una cosa es cuánto nos pueden aportar desde el punto de vista a qué profundidad están, y la otra es qué acoplamiento pueden tener asociados a los problemas de calidad. Y yo les quería representar acá, o le quisimos representar, por ejemplo, las napas que le estaba comentando Beto, en esta tabla que habla del riesgo de desalinización y el riesgo de alcalinización. ¿Lo observan ahí? Sí.
fíjense en que hay napas que en general pueden llegar a superficie, y en general generarnos dolores de cabeza desde el punto de vista de la transitabilidad, de la formación de huellas. Hay napas que van a llegar a superficie y que no solamente van a generar problemas de huellado, sino que también van a generar problemas de salinización, importante, ¿se ven ahí? Valores altos de conductividad eléctrica. Y hay napas que no solamente van a generar problemas de conductividad importante en superficie, pérdida de transitabilidad, anoxia, lixiviación de nutrientes, sino también nos van a generar dolores de cabeza en el futuro. ¿Por qué? Porque tienen acomplejado en la misma napa al sodio. ¿Lo visualizan ahí? Sí. El tema del sodio es todo un tema puntual para tratarlo en un taller, no es para ponernos ahora, pero uno podría, a través de las calicatas, reconocer por ahí los principales procesos que están ocurriendo, sin tener el valor de calidad. Pero algo tengo que hacer, algo tengo que mirar, reconocer, observar, cuantificar, sin duda que me va a dar un parámetro más que interesante. Ahora, yo puedo tener napa y puedo tener esta napa, y la verdad que es una napa de dolores de cabeza. De dolores de cabeza en superficie, de pérdida de transitabilidad, pérdida de recursos. Y la verdad que en la mayoría de la cuenca, en las cuencas que estamos trabajando, en general desde San Luis, La Pampa, Buenos Aires, sur de Córdoba, estamos con napas que están en estas categorías, entre medias y altas. Y ustedes van a ver que todos los años donde tenemos esa frecuencia de anegamientos asociados a eventos importantes de lluvia, el corrimiento de superficies con problemas de sales es cada vez más importante. No sé si lo están observando eso. Hace un tiempo, 4 años atrás, 5 años atrás, teníamos más o menos en esa zona donde le estaba marcando entre un 5 y un 7% de pérdida de superficie. En el último proceso de anegamiento, de inundación, ese número ascendió a casi el 20%. Y uno podría decir perdí superficie agrícola, pero no es solamente perder superficie agrícola, es ganarse también una pérdida importante en el capital productivo. Una hectárea que vale 5, 6, 7 mil dólares en esos suelos, baja el capital productivo a 1.500 o 1.000. O sea, no es solamente la consecuencia de que esa napa llegó a superficie, me generó un problema de transitabilidad y se me va a ir. No, me generó un problema de transitabilidad, pero también me dejó un capital productivo de menores recursos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para tratar de mejorar? Es identificar, hacer diagnósticos, para tratar de adelantarnos y ver qué consecuencias nos pueden traer. ¿Qué era lo que le contaba, no? Este lote, por ejemplo, están trayendo problemas de sales, y en estos lotes, que nunca habían aparecido pelo de chancho, ahora están apareciendo pelo de chancho. O sea, ¿qué es lo que reconoce el productor? ¿Qué es lo que reconoce el colega que anda en el medio? Que apareció pelo de chancho. Pero el pelo de chancho no aparece porque aparece, sino aparece porque hay algo que está limitando la productividad de otras especies. ¿Se entiende? Esa es una cosa. Otra cosa que estamos trabajando es qué tipo, si tuviéramos que tratar de frenar ese problema de sales importante que estamos teniendo en las cuencas, en los lotes, en los ambientes, ¿qué tipo de especie pondríamos? Uno diría, si tenés problema de sal, andate a la cebada. ¿Es así, no? Tenés problema de sal, andate al agropiro. Cualquiera de las dos, y uno ve el rango donde se mueven, ¿sí? Y la grafica, y ve que el efecto, o sea, a medida que aumenta la salinidad, nos vamos a especies como cebada o como agropiro. Pero en estos ambientes no solamente tenemos problemas de salinización, generalmente tenemos problemas también de encharcamiento. ¿Se juntan esos dos factores? Es muy recurrente, y lo que estamos viendo que tiene muy buen comportamiento es el trigo o el triticale. O sea, aparecen especies que no la hubiésemos tenido nunca en cuenta, y fíjense como un factor de tolerancia a encharcamiento, el triticale tiene una característica interesante desde el punto de vista del... ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos recomendando que pongan triticale? No, pongan triticale y mézclenlo con cebada, porque es una alternativa. Si es un año normal, no hay problemas de encharcamiento, la cebada se va a destacar, va a generar buen volumen. Si hay problemas de encharcamiento, la cebada se les va a perder y les va a quedar el triticale. ¿Se entiende más o menos? O sea, que uno podría reconocer a golpe de vista cuáles son los cultivos que podrían tolerar, ¿sí?, algún problema de sales en superficies, como le decía Beto,
Pero la otra que aparece es el problema de encharcamiento, que hay muchos cultivos que son muy susceptibles en general, ¿no? Maíz, por ejemplo. Uno dice, hago maíz temprano o maíz tardío cuando tengo la napa cerca. Vamos a ver algunas estrategias que tenemos. Algunas estrategias para adelantarnos a los problemas. Hoy tenemos algunas tecnologías que nos permiten. Los cultivos de cobertura vinieron hace 20 años para ayudarnos y nos siguen ayudando en algunas cosas. Estas, por ejemplo, es anguil. Uno pensaría anguil hace 15, 20 años, napa a 20 metros. Hoy estamos teniendo napa a 30 centímetros, muchachos. Anguil, La Pampa. No estamos hablando de ambientes de alto régimen hídrico, no. Estamos hablando de ambientes que tienen 600, 700 milímetros y que estamos teniendo problemas de anegamiento. ¿Cómo estamos trabajando? Con siembras aéreas con gramínea, adelantándonos, tratando de generarle tránsito a ese maíz, a esa cosechadora que seguramente va a dejar alguna huella, pero si no tiene nada, sin duda que se va a intensificar. Y después venimos con la rastrita, esa rastrita liviana, para tratar de corregir algo que pudimos haber mitigado, digamos, no solucionado de base, pero sí mitigado, como pueden ser las siembras aéreas de gramíneas o siembras aéreas de leguminosas. Disculpen. La verdad que la tecnología que tenemos hoy de siembras aéreas, con avión, con altinas, son alternativas más que interesantes y por ahí no le estamos dando la importancia que tienen para mitigar algunos procesos negativos que estamos teniendo en los sistemas de producción. En algunos ambientes no nos queda otra que volver a las famosas pasturas, ¿no? Y hay ambientes que hoy están con pasturas de festuca, con napas a 50 centímetros, con 15 ccm el metro, y que yo les puedo asegurar que lo han sacado porque ven una festuca re interesante sobre esa superficie, lo reemplazan por un cultivo, en este caso soja, pero no es el problema la soja, sino es el problema de sacar esa especie que se adaptaba a esas condiciones. Le pusimos la soja, yo me acuerdo que fui a recorrerla, la soja estaba naciendo, yo dije, si la soja sigue desarrollándose, yo me vuelco a la geología directamente porque la agronomía me queda... Y la verdad que como a los 30 días me llaman que tenían un problema de hongo, un problema negro, no sé si la han visto desarrollarse la soja en ese tipo de ambiente, queda negra. Lo negro se llamaba cloruro de sodio. ¿Por qué mostramos estas cosas? Porque la verdad que tener espacios verdes de esta característica, bajo estas condiciones de napa, pudiendo utilizarlas con ganadería, la verdad que perderlas con agricultura y ser un dolor de cabeza en el futuro porque en realidad no le prestamos la atención que merecen y siguen creciendo en el tiempo, es un problema nuestro, ¿no? Y es una responsabilidad. Beto le mostró esto hoy, los problemas de transitabilidad asociados a la profundidad de napa, asociado a qué estamos trabajando, napas altas con siembras aéreas, napas intermedias. Tránsito, obviamente vamos a tener problemas con el tránsito de maquinaria, tratar de buscar ruedas de alta flotación, napas profundas sin limitantes para poder sembrar. Otra cosa que estamos destacando es si en junio, en mayo, estamos teniendo napas a 60 centímetros, si durante el barbecho nos van a caer esos 100 milímetros, o suponiendo que nos van a caer esos 100 milímetros, ¿qué consecuencias nos pueden traer en superficie? ¿Es solamente transitabilidad? ¿Es transitabilidad más salinización? ¿Es transitabilidad más salinización más alcalinización? Y eso es la única forma de demostrarlo y poder darle un sello, es conociendo e identificando esa napa. Es reconociendo, dándole identidad o un valor agregado a esa calidad de napa que en general nos puede dar un servicio reinteresante, aportar ese 40% del uso consultivo, y no solamente el aporte en volumen, sino el aporte en estrategia en el momento. Nosotros hacíamos soja, independiente nos corríamos de él, hacíamos soja, y en la soja aportaba el 12%, el 15% de la napa, pero aportaba en un momento que era estratégico, entre R3 y R5. Y la verdad que manteníamos producciones excelentes, aportando la napa, con ambientes de buena calidad. Ahora, el reconocerlo y darle identidad a la calidad de esos 20 centímetros de suelo saturado, qué porcentaje de sodio intercambiable tengo, qué variables asociadas a la conductividad, qué tipo de herramientas tengo para tratar de mitigar esos efectos negativos que me deja la napa, la verdad que si no lo hago estoy perdiendo una oportunidad re interesante, no solamente para ver el comportamiento de cuánto me puede entregar al uso consultivo, cuánto nitrógeno, cuánto azufre, sino para reconocer algunos problemas que pueden ser dolor de cabeza en el futuro.
termino con esta, disculpame que termino con esta. Me vino re bien tener este tipo de información, que muchos de ustedes la tienen, identifican los ambientes con este tipo de letras, identifican a qué profundidad tienen la napa, ven el tipo de paisaje que tienen, si es un tipo de ambiente cóncavo o convexo, y ahí obviamente determinan si van a maíz temprano o a sojas de alto potencial, a soja de primera, ¿sí? A una soja ultra defensiva, a un maíz tardío o a un maíz defensivo. Las estrategias las tienen ahí, no las voy a nombrar, pero fíjense en que para cada uno de los ambientes, en función de la profundidad de napa, en función del tipo de paisaje, puedo definir si lo hago, si no lo hago o si dudo, y consulto a ver qué estrategia puedo implementar en mi sistema de producción. No tenemos más tiempo, quedamos abiertos a preguntas si es que la podemos responder. Gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta? Una pregunta para Beto de interpretación. Él cuando comenzó la charla decía que en 20 centímetros de suelo con napa había X cantidad de agua útil. O sea, 20 centímetros de suelo saturado por napa tienen más agua útil que un suelo a capacidad de campo. Capacidad de campo, ponerle en un suelo franco más o menos es un 20%. La porosidad total del suelo es 50%. Cuando el suelo está saturado, el 50%, hasta los poros que no almacenan están llenos de agua también. Entonces 50%, vamos a poner 50 de porosidad, 50 por 2 son 100, por la densidad aparente 120. 120, si le descontás el punto de marchitez, te queda que más o menos son 80, 90, 100 milímetros de agua útil. O sea, y una más, ya que estoy, sí. La interpretación, hacemos agua útil, vos vas calando de 20 en 20 hasta que llegás a la napa. A la napa. ¿Cómo interpretás el agua útil de ahí? Yo ya al dato ahí pongo napa, pero ¿cuánta agua habría ahí? Y todos los poros que tiene el suelo están llenos de agua. Lo que tenés que descontarle, si vos querés, el punto de marchitez, nada más. Nada más. Nada más. Y algo que por ahí veíamos con Cristian, que en un suelo arenoso, que tiene una capacidad, como vos dijiste, de 12% de humedad, que recibe el ascenso capilar de sales, pero que no está saturado, sino que está en capacidad de campo, ese 12% en un suelo más arenoso son 25 milímetros. Entonces los 100 kilos de sales llegan a 25 milímetros. Si vos tenés un suelo franco limoso, los primeros centímetros del suelo ya no tienen 25 milímetros, tienen 50, pero llegan los mismos 100 kilos de sales. Entonces se diluye, o sea, el mismo ingreso de sales levanta más la conductividad en un suelo arenoso que en un suelo fino, porque se diluyen más agua en el suelo fino. ¿Se entiende el concepto? O sea que yo necesito más días de evaporación para llegar al mismo valor de conductividad eléctrica en un suelo fino que en un suelo más arenoso. Hay muchas cosas de esta que, por supuesto, excede esto para aprender, que nos ha llevado, digamos, a ver esto. Y después, si vos me permitís, algo interesante que por ahí nos puede, digamos, ayudar, es cuando uno está en esta situación, y caen 50 milímetros de agua, indudablemente que para lavar los nitratos, lixiviar los nitratos de acá a acá, voy a necesitar más lluvia que para lavar los nitratos. O sea que también es desparejo en el lote. O sea que no es que, vos decís, si hubieron 50 milímetros, se lixiviaron los nitratos. ¿Dónde se lixiviaron? No sé si me entiende el concepto. Por eso es desparejo. Por eso cuando vos vas a nitrato tenés 42 kilos, 27, 8, 16 en la cabeza de la napa. No es que toda la napa tiene en promedio 100 kilos de urea. No. ¿Por qué? Porque el espesor de suelo en el cual tuvo que viajar el nitrato sobre la napa es distinto. Y se requirieron distintos milímetros para lixiviar lo mismo. ¿Se entiende el concepto? Esto es interesante, no es difícil, pero indudablemente uno debería prestarle un poquito más de atención para conocerla. No va a cambiar mucho, simplemente conocer y en mayo elaborar las estrategias como mostraba Cristian y no estar parado sobre el problema y no saber qué voy a hacer mañana. ¿Se entiende? Sí. Sí, buen día. Buen día. En el cuadro anterior, el último que mostraste vos, está la situación de la napa a menos de 50 centímetros.
Yo estoy en ese ambiente, en un relieve plano, con muy poca pendiente prácticamente. ¿Cuál sería la estrategia a seguir para un cultivo de verano? Porque si veo eso no podría hacer nada. No, no es que... O sea, dudoso o no directamente. Claro. Y estaba viendo también antes en un gráfico de la tolerancia de anegamiento o a encharcamiento que tenías entre maíz y soja. Sí. Yo tenía entendido que el maíz toleraba mejor, pero bueno, quería saber cómo veían eso entre maíz y soja y qué estrategia harían para esta campaña, por ejemplo. A ver, dale otra más. Otra más. Otra. A la tablita, esa. Si vos te remitís a la tabla te está diciendo que el maíz tiene tolerancia cero a anoxia. O sea, y lo ves, los lugares donde se te encharca, en general el maíz se pierde, perdés color y perdés altura. Independientemente del estado fenológico. A ver, si te lo agarra en implantación, sin duda que vas a tener conflictos de pérdida. Si se encharca posteriormente, va a tirar todas las estrategias posibles, va a tirar todas las adventicias que tenga disponible y hasta los nudos que vos te imagines. Nos ha pasado en años que se nos han encharcado los maíces hasta que el cultivo, o sea, si te lo agarran en estado avanzado, algo vas a levantar de grano, distinto a la soja. Ahora, si se te encharca inicialmente, la soja es mucho más tolerante que el maíz. ¿Se entiende? O sea, ¿qué capacidad de encharcamiento tiene ese ambiente? Y la capacidad de encharcamiento, Beto hoy le decía que depende mucho de la estructura. ¿Qué capacidad tiene ese ambiente para absorber esa esponja que se llama suelo? ¿Qué porosidad tiene? Y si no tenés pendiente, seguramente uno dice, no tengo una pendiente, una loma de 1,50 m, pero siempre tiene un micro relieve dentro del campo. Y los lotes se marcan perfectamente después de una lluvia de 30, 40 milímetros. Uno sale a recorrer y ve esos pequeños encharcamientos que tiene y que cada vez son más frecuentes y con mayor intensidad de duración, digamos. Hay ambientes de eso que en 2 días están secos y hay ambientes de eso que una semana y todavía veo el barro brillar. Entonces, depende qué tipo de situación tenga. Si mi situación es un plano que es cóncavo, y estoy medio complicado, ¿no? Si es convexo, puede migrar el agua ese excedente hacia algún lugar. Ahora, yo creo que esa tabla es clave para definir la estrategia de qué voy a hacer, de qué voy a implantar. Y le sumaría a ese valor de napa la calidad. Si tuvieras problemas de salinidad, hoy ya la tendrías que estar viendo. Claro, tenés posibilidad de encharcamientos. Yo te diría que una napa a 50 centímetros es muy dudosa. Si esa napa está a 50 centímetros y después no te llueve, es bárbaro. Ha pasado. Hemos tenido ese tipo de campaña, pero también hemos tenido la otra tipo de campaña donde vos sembrás, empieza a llover y no para de llover y tenés ese encharcamiento y esa anoxia que te hace que el cultivo de maíz, un ambiente que tenía un potencial de más de 9.000 kilos, sea un ambiente de 3.000 o menos. O sea que no solamente lo tomaría por esto, sino también lo tomaría por la calidad. La calidad puede ser otro factor de riesgo. Y muchas veces decimos, no, la napa es buena. La napa es buena mientras no está conectada con la superficie. Vos podés tener napas que tengan uno de conductividad, un decisiemen, 0,6 gramos por litro, y tener problemas. ¿Por qué? Porque lo que tenés que tener es una evaporación constante, esos 2-3 milímetros que decía Beto hoy, para que la sal llegue a superficie. El agua se te va libre, te queda la sal en superficie y eso se concentra. ¿Se concentra en un día? No, lo vas a ver, el proceso no lo ves en marzo, el proceso lo ves en junio. Y vos decís, che, ahora viste que empezaron las heladas, que le echás las culpas a otro factor, y el factor es siempre el mismo, la evaporación constante. Por eso es importante chequear qué tipo de sales tengo. Las sales que son las más complicadas, digamos, son las de cloruro. Todo lo que venga con cloruro es complicado no solamente por la toxicidad que les generan los cultivos, a todos, por igual, sino también es la cantidad
de sal que te va a llegar a superficie. Hay sales que son más sulfatadas, o aguas de napas más sulfatadas, que llega también la misma cantidad, esos 2 milímetros por día, pero al tener menos solubilidad en agua, creo que los cloruros tienen 360 miligramos por litro y los sulfatos alrededor de 200. Por eso es importante chequear qué tengo, si es sulfato, si es cloruro, si es bicarbonato, si es una napa cálcica, si es magnésica, si es sódica, si es potásica. O sea, todo eso te va a dar identidad a vos para tomar decisiones de qué hacer. El muestreo lo haces en los primeros 20 centímetros, o sea, en la cabeza de la napa, exactamente. Vos fíjate que un poco la pregunta que vos decías, ahí la tenés, la respuesta que coincide un poco con la bibliografía. La línea azul arriba está marcando posición del maíz con napa 60 centímetros y el rendimiento respecto del maíz normal de casi 9.000 kilos cayó a un 60%. Depende, como decía Cristian, del estado, por supuesto. Pero en este caso vos fíjate que pudiendo tener un maíz de casi 9.000 kilos, tuvimos un maíz de 5.000 kilos, más o menos. O sea que en este caso, una napa muy buena, como mostrábamos, ¿no? Que realmente era una napa mansa, entre comillas, ¿no? Para Beto, sé que anduviste por el norte, un comentario de la zona ya de Gancedo, con las... ¿Qué estrategias aconsejás y, bueno, y si pensás que en un futuro no va a llegar a las situaciones de ustedes donde las napas quedaron altas? Yo el norte lo que veo que es lo siguiente, que dado que a partir de mayo no llueve más, o llueve muy poco, y los cultivos de invierno o de cobertura se hacen con el agua remanente que quedó, porque después no va a llover, en general el 90% no hace nada. Tenemos barbecho de 7, 8 meses sin nada. Lo que estamos viendo es que en algunos campos de los grupos CREA que vimos ahí en Gancedo, Pineo, están entrando, digamos, cuando todavía llueve y todavía no falta bastante para cosechar el cultivo de verano que tengo, siembras aéreas. Entonces la siembra aérea, los últimos 60 días del cultivo que tarda en llegar a madurez de cosecha, cuando el maíz todavía no está usando nada, la soja, lo que están haciendo es siembra aérea porque hay muchos recursos de temperatura, de humedad y de nutrientes que no lo va a usar el maíz que ya tengo, pero que sí en esos 60 días lo podría, que es lo que mostramos nosotros. Aún sin problemas de napas, ahí tuvimos sí, con napas ahí, triticales, bueno, ahí en Quimilí, por ejemplo, hay campos que están haciendo, qué sé yo, 1000 y pico de hectáreas de cultivo de cobertura, mucho tritical y mucha vicia. La vicia es espectacular. Cuando va, fundamentalmente, se usa como antecesor de sorgo. Y lo que no decíamos, que por ahí nos faltó, esas fotos aéreas que mostramos nosotros, lo que más destaca el productor es la limpieza del lote. Un lote donde no puede entrar con nada, ni siquiera cosechar, el hecho de haber puesto cultivo de cobertura hace que cuando coseche, cuando puede, sale el lote casi limpio. Eso en Quimilí es una de las cosas que destacan, por los cuales entró mucho el triticale. No tanto por el carbón o por el ciclo de lo que sea, entró por la simplicidad que tienen con el manejo de malezas complicadas, en los maíces sobre todo, que vos cosechas el maíz, el lote está limpio, ¿no es cierto? Sí, avanzó mucho, senador. Sí, buen día. Buen día. Yo soy de la zona de Marcos Juárez. Nosotros tuvimos unos años muy complicados. Nicolás Bertrán ahí. Sí, también está Tomás y bueno. Y el Chiáchara. Seba Cháchara también, sí. y también está Pablo Volati, por específicamente supuesto. en Napas. Sí, sí. Bueno, que eso surgió a partir de un trabajo que se armó el grupo Napa y ahí empezó Pablo a trabajar en el INTA. O sea, es una zona que se viene trabajando en el tema, se empezó a rotar cada vez más, a usar los cultivos de cobertura, y la sensación que me da a mí, o sea, este año el promedio de precipitaciones fue normal en Marcos Juárez, por ahí otra zona, en Leones, ahí ya más complicado. Y el año pasado tuvimos una de las mayores sequías en 50 años. Y es como que el piso de la napa sigue alto. Sigue alto. No hay forma de bajarlo. No, seguro. ¿Cómo lo ves vos? Más Yo te lo allá de resumo. Que por ahí Pablo muestra mucho el tema del consumo, de los cultivos, de que no hay más pastura. Pero ¿cómo lo ves vos? Si ves otra explicación, ya te la digo. Y para futuro, ¿cómo lo ves? Si podemos bajar ese piso. En general, en promedio, habrá excepciones, pero si yo tuviera que decir en promedio, el cultivo de cobertura no baja napa. Lo que hace es impedirte por ahí 20 o 30 centímetros de ascenso. Lo que neutraliza son las lluvias de un barbecho que yo no consumo y consumo.
pero no baja napa. Es muy difícil que el cultivo de cobertura te baje la napa. Es decir, los 200, 300 milímetros es parte de la lluvia del barbecho que no pasó a la napa, que la consumió el cultivo, pero nada más. Es decir, no baja napa, ¿no es cierto?, en general. Y lo que nos está pasando en general, si uno va, por eso los geólogos, ¿no?, te dicen, bueno, la recarga, o sea, el nivel de la napa acá se mantiene con una recarga, por ejemplo, en la zona de Pico, por decirte algo, que hay mucha napa, con una recarga de 140 milímetros al año. O sea que si se le escapan a las raíces 140 milímetros al año, yo mantengo el nivel de la freática. Con los barbechos de 7 meses, ¿no es cierto?, las raíces cortas que estamos poniendo, como mínimo a nosotros se nos están escapando 230, 250 milímetros. Con lo cual, ¿no es cierto?, por un problema de no consumo de agua, ¿no es cierto?, pero no del cereal de invierno, sino de todos los cultivos, no logramos, digamos, neutralizar y mantenemos la napa o al contrario. Con poca lluvia, como decís vos, se mantiene la napa. Y si lloviera más, incluso la tendríamos ahí permanente. Ese es un tema que estamos teniendo. Es decir, General Pico en los últimos 20 años, por cambio climático, por ciclo húmedo, ya según lo que por ahí Tucho Bigliso puede decir, ¿viste? Por ahí es un ciclo húmedo que lo estamos viendo cada 30 años, bueno, o es cambio climático. Pero en los últimos 20 años en General Pico llueven 150 milímetros más en promedio. Y cuando Cristian hizo todo el departamento, tomó la superficie que había en el 90 de pasturas, de cultivo, digamos, hicimos las proporciones de uso consultivo. Nos llueven 150 milímetros más y dejamos de consumir casi 500 milímetros de agua. Con lo cual eso nos enfrenta. ¿Le podemos decir al cambio climático porque llueven 150 milímetros más que la napa no sube? ¿O es más importante que dejamos de consumir casi 500 milímetros? ¿Se entiende? Con lo cual excedimos casi el doble del nivel de equilibrio de los acuíferos. Entonces están los acuíferos en el mejor de los casos están ascendiendo, qué sé yo, 20, 30 centímetros, ¿no es cierto? Y con un comportamiento que en general en la llanura de ustedes, digamos, con un movimiento, digamos, superficial o hidráulico muy bajo, ¿no es cierto? Por eso Jobashi dice que, Esteban Jobashi, lo ubican de San Luis, dice que para la zona de ahí de Marcos Juárez, hay un componente quizás lateral que me está afectando, un 30%, pero el 60-70% es un problema local. No sé si se entiende el concepto. Así que los cultivos de cobertura nos pueden ayudar, pero a que no se salinice, cobertura, qué sé yo, pero como drenaje biológico, por eso que la naturaleza, vuelvo siempre a lo mismo, a la escuela primaria, cuando uno leía el primer libro que aprendió a leer, estaba las 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, Colón, y los indios estaban escondidos atrás, unas gramíneas que eran así. Si vos agarrás, claro, porque y gramíneas perennes, esas gramíneas tienen como piso 1200 milímetros al año de bombear. O sea que no solamente no le alcanzaba la lluvia, sino que estaban echándole mano a la napa. Y nosotros cambiamos el consumo. Claro. Más, hay trabajos de la cuenca de la provincia de Buenos Aires, la zona de Lincoln, por ahí, que dicen hasta la superficie de alfalfa que tendría que volver para poder neutralizar la recarga. No llegar a neutralizar la recarga. Claro. Demasiado baja, exactamente. Sí, sí. Nosotros, en la década del 80, la vieja Escatamburlo, que era el políbrido Manfredi, le medimos específicamente le medimos el uso consultivo. Y en 3 años nos dio 1150, 1200, o sea, promedio 1200 milímetros. Que era una alfalfa con bastante latencia. Yo creo que hoy, con la nutrición, manejo de la nutrición y con las latencias, yo creo que hasta podemos mejorar eso. Entonces, es todo un tema complicado. Y si un productor en un lote decide hacer una pastura para neutralizar, esa superficie no pesa en el territorio hídrico, ¿no? que convive. Es complicado el tema. La pregunta mía es con relación al gráfico de encharcado y tolerancia de las especies.
A ver, la pregunta concreta es, ¿cómo es la respuesta de esas especies al agregado, a la presencia de sodio también, más allá de la salinidad? Yo creo que el sodio le afecta a todos por igual. O sea, no reconoce, el sodio realmente no reconoce, porque el problema del sodio es que produce dispersión. Y cuando hay dispersión, el agua queda encharcada y hay problemas de anaerobiosis. O sea, hay un trabajo muy lindo de un investigador del CONICET de La Plata, yo no me acuerdo el nombre, que estudió 80 especies, digamos, porque vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué la vaca está, cuando está inundado, está dentro del agua comiendo verde? Esas son las especies, digamos, que hacen fotosíntesis debajo del agua y en vez de usar nitratos usan amonio. En condiciones de anaerobiosis se nutren. Y uno pensaría que es una especie. No, hay como una secuencia de distintas especies que según el grado de inundación se van reemplazando a sí mismas. Y hay toda una cadena de especies, digamos, que están concatenadas, digamos, desde la inundación más brava hasta que el problema, pasando por la salinización. Toda esa secuencia de especies, que son como 80 especies no cultivadas, están mostrando la presencia de esas especies, te están indicando fases del proceso en el cual vos estás parado. Es un investigador del CONICET de La Plata, no me acuerdo el nombre, pero es interesantísimo ese trabajo. ¿Sí? Por ahí lo pueden rescatar. Sí. Sí, con respecto a la toma, al análisis de agua de las napas, ¿sí? Y hay sitios donde, por cuestiones de inundación o de napas cercanas a superficie, se canaliza. Entonces, se pueden tomar, para tomar muestras de agua del canal. ¿Cuál sería el protocolo para tomar una muestra de agua de napa? No, de lote, a nivel de lote. De lote, es decir, de lote, y si tenés ambientes dentro del lote, entre ambientes. Lo que se hace es con un barreno, y si vos querés con un caño de PVC, de los que usás para las aguadas, abajo se corta, digamos, con una sierra para que el agua pueda entrar, se hace el pozo y se deja instalado el caño. Hay que tratar queda afuera, y hay que tratar de ponerle una capucha, digamos, para que no, y sellarle el costado para que no, por el costado del caño, no migre, qué sé yo, materia orgánica, residuos abajo. Y eso es lo que se utiliza, se deja instalado, ¿no es cierto? Y de ahí vos con una manguera, directamente con una manguera, tomás muestra y listo. O sea, con una manguera sacás, vas, y con una manguera de 3 metros, listo, porque más si no la tenés dentro de 3 metros, no muestreás. Y si la tenés dentro de 3 metros, muestreás porque decís. Porque el tema es el siguiente, como dice Cristian. Yo no coseché todavía, ¿no es cierto? Estoy en fines de marzo, primeros días de abril. Tengo la napa a 1,20 m, tiene 3 de conductividad y cosecho y voy a un maíz de diciembre, donde la cobertura de soja me llegará hasta octubre, pero parte de octubre, noviembre y diciembre lo tengo que pasar sin cobertura en una napa que por ascenso. Entonces, ya ahí vos sabés que lo peor, digamos, que te puede, o sea, lo mejor que te puede pasar es que ni bien cosechaste la soja, el riesgo de encharcamiento es bajo. Entonces, y vas por cebada. No sé si me entienden el concepto. La cebada, ¿qué te va a permitir? ¿Es un gasto? Sí, es un gasto, pero primero, te va a neutralizar las próximas lluvias, porque las próximas lluvias, si nadie consume, en vez de irse a la napa, van a tener que rellenar los mesoporos que vació la cebada, que consumió. Los tiene que volver a llenar, entonces neutraliza la lluvia. En el peor de los casos, la napa que la tenías a 1,20 m va a seguir 1,20 m. ¿Se entiende? Y porque si no, esa napa, te llueven 300 milímetros en esos 7 meses, la napa en vez de tenerla a 1,20 m la tenés a 80. Y la sales la tenés en superficie y no tenés cobertura. Y sonaste. Vos fíjate qué fino es no sé si se entiende el concepto. Pero yo le digo, no hay que esperar, decir, bueno, ahora vamos por la gruesa, estamos en agosto. No, cuando todavía no cosechaste el cultivo anterior, ya andás muestreando para saber qué le espera y qué margen de maniobra tenés en esos 7 meses. Se está haciendo mucho eso. Gracias a Dios se está haciendo mucho ese tema, ¿no? Y cuando son arrendamientos cortos, incluso el tipo que te va a alquilar el campo, en algunos casos te está permitiendo, no te da el lote, pero te está permitiendo, digamos, que negocian ahí a media, en algunos casos te está permitiendo, digamos, porque también el valor del alquiler que le van a pagar no es lo mismo un suelo que tenga la napa 80 y González, que el tipo ya sabe que el valor de alquiler depende de lo que hizo en abril, cuando todavía no te entregó el campo. Entonces, entendiendo el proceso, los dos llegan a un acuerdo. Te dejo entrar al campo y van a media, qué sé yo, uno hace el trabajo, el otro pone la semilla. Esos acuerdos se están haciendo.
en arrendamientos cortos. Pero hay que entenderlo, lo tiene que entender el dueño del campo y el... ¿No es cierto? Bueno. Gente, bueno, la verdad que pensé que íbamos a hacer 4 o 5. Sí. ¿Estamos listos con el tiempo? Creo que no va a tener problema Alberto en seguir respondiendo las preguntas acá No, me adentro o invitás a afuera. cenar esta noche y seguimos, no hay problema. Bueno, muchas gracias a todos por participar y un fuerte aplauso a Alberto y Cristian.